En el inciso B me piden que determine el perímetro de este triángulo. Para poder determinar el perímetro necesito determinar la medida de cada uno de los lados de este triángulo, y la forma de determinarlo es mediante el uso de la fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces, aquí digo que voy a determinar la distancia del punto P al punto Q. Si estoy diciendo que empiezo el segmento en el punto P, entonces le pongo las coordenadas genéricas x1 y y1 a este punto, porque es donde empieza mi segmento, así lo he establecido. Y termina en Q, por lo tanto le pongo x2, y2. Hago la sustitución, x2 menos x1, x2 menos 4 menos 7. Aquí está establecido, menos 4 menos 7 elevado al cuadrado. Hago la suma, menos 4 menos 7 menos 11 al cuadrado. Menos 11 al cuadrado me da 122. Ahora en la otra parte tenemos y2 menos y1, y2 3 menos y1 2, entonces 3 menos 2 elevado al cuadrado me daría 1 al cuadrado, 1 al cuadrado me da 1, 122 más 1 me da 123. Del mismo modo encuentro la distancia ahora del segmento QS. Estoy diciendo que empieza en Q, por lo tanto le pongo x1, y1, y que termina en S, por lo tanto le pongo x2, y2 a estas coordenadas. Y hago la sustitución en la fórmula que ya habíamos mencionado. x2, 2 menos x1, que es menos 4. Entonces, x2 menos x1. Entonces, hay dos signos menos aquí que me van a indicar una multiplicación. Elevo al cuadrado más y2 menos 5 menos y1, que vale 3. Entonces, tendría 5 menos 3 también elevado al cuadrado. Muy bien, entonces aquí hago primero la multiplicación de los signos, menos por menos más. Entonces, me queda 2 más 4, esa suma elevada al cuadrado, más menos 5 menos 3 me daría menos 8 elevado al cuadrado. 2 más 4, 6 al cuadrado me da 36, menos 8 al cuadrado me da 64, lo recorro aquí, hago la suma de 36 más 64 y determino que la distancia del segmento del punto Q al punto S es raíz de 100, es decir, 10 unidades. Bueno, ya tengo la medida de los tres segmentos, disculpen eso, ya tengo la medida de los tres segmentos, pero todavía no determino el perímetro, entonces tengo que determinarlo en este momento. Muy bien, aquí ahora tenemos que el perímetro está dado por la suma de la medida de los lados, aquí está. Intento simplificar estos radicales mediante una descomposición de factores primos, pero pues me da que 123 solo se descompone en dos factores primos y 74 le ocurre lo mismo. Por lo tanto, no puedo simplificarla y así queda indicado el perímetro. En el siguiente inciso me piden que determine el área del triángulo. Entonces dijimos que el área está determinada por esta relación. Aquí la puse ya específico de acuerdo a las coordenadas, a los puntos que tiene el polígono, que en este caso nada más son 3. Entonces coloco las coordenadas de este punto siguiendo un orden. Muy bien, ese orden, si yo lo tomo en el sentido contrario a las agujas de reloj, es decir, pongo primero las coordenadas del punto P, después las del punto Q, después las del punto S, y repito el punto P para cerrar el polígono, me asegura que el área me va a dar positivo. En cambio, si pongo primero el punto P, después el punto S y después el punto Q y cierro otra vez con P, entonces el área me va a dar negativa porque estoy utilizando el orden en el mismo sentido de las agujas de reloj. Si yo quiero olvidarme de en qué orden los voy a tomar, aplico la idea o el concepto de valor absoluto y me quito de ese problema. Bueno, volvamos. Muy bien, entonces aquí colocamos la abscisa del punto P, las coordenadas del punto P, las coordenadas del punto Q y las coordenadas del punto S. Repetimos las coordenadas del punto P. Y empezamos a multiplicar. Más por más, más. Conserva el signo. 7 por 3, 21. Menos por más, más.
conserva el signo, 4 por 5, 20. Más por más, conserva el signo, y 2 por 2, 4. Ahora vamos a multiplicar hacia arriba, diríamos más por menos, aplicando el inverso, más 7 por 5, 35. Más por más, aplicando el inverso, menos 2 por 3, 6. Menos por más, aplicando el inverso, más 4 por 2, 8. Ahora hago la suma de todas estas cantidades, me da 82 sobre 2. Hago la división y me da 41, por lo tanto determino que el área del triángulo es de 41 unidades cuadradas. El último inciso me pide que yo determine las coordenadas del punto P en la razón 2 tercios o 2 a 3. Pero me están estableciendo aquí que el segmento empieza en S y termina en Q y va a estar dividido por el punto T. Entonces, si yo sé que empieza el segmento en el punto S, le pongo las coordenadas genéricas x1, y1 y a Q x2, y2. Hago la sustitución en la fórmula ya establecida para determinar la abscisa de este punto, del punto T. X1 es 2 menos la razón que es, más la razón que es 2 tercios por x2, que en este caso es menos 4. Más por menos, 2 tercios por 4, 2 por 4, 8, 3 por 1, 3, me da 8 tercios. Y en el denominador tendría 1 más 2 tercios, un entero equivale a 3 tercios, entonces 3 tercios más 2 tercios me da 5 tercios. Ahora, en el numerador, regresando, tendríamos 2 enteros equivalen a 6 tercios, por lo tanto 6 tercios menos 8 tercios me daría menos 2 tercios sobre 5 tercios. El 3 y el 3 lo puedo eliminar porque son denominadores en las fracciones. Entonces, los elimino y me queda que el valor de x es igual a menos 2 quintos. Hago el mismo proceso para y, sustituyo y1, que vale menos 5, por r, que es 2 tercios, por y2, que vale 3. Entonces ya tengo la operación sobre 1 más r, es decir, 1 más 2 tercios. Ya tengo aquí la sustitución, ahora voy a las operaciones aritméticas. Menos 5, 2 tercios por 3, bueno, podría multiplicar 2 por 3, 6, entre 3, 2, o bien nada más cancelar el 3 con el 3 y me quedan 2. Entonces, más 2 sobre un entero más 2 tercios, ya dijimos que equivale a 5 tercios. Entonces, menos 5 más 2 me va a dar menos 3. Como lo voy a dividir entre una fracción, le pongo denominador 1, entonces lo pongo entre 5 tercios. Hago la división, 3 por 3, en este caso, como es negativo, me da menos 9. Y 1 por 5, 5. Es decir, el valor de la ordenada es de menos 9 quintos, o bien transformando a número mixto, menos un entero, 4 quintos. Recordemos que basta con dividir. Ok, entonces, ahora localizar el punto en el plano. Bueno, me dice aquí que es menos 2 quintos el valor de la abscisa. Entonces, menos 2 quintos está entre 0 y menos 1. Lo localizo más o menos por aquí. Y la ordenada dice que está en menos un entero 4 quintos, es decir, está entre menos 1 y menos 2. Entonces, como este punto debe de estar entre Q y S y en la línea que une a QS, entonces lo forzo yo de esta manera. Sin embargo, cuando hacemos una gráfica con bastante precisión, pues coincide bastante lo que es la gráfica con el cálculo matemático realizado. Y bueno, pues hasta aquí llegaría los temas de la secuencia. Lo que continúa son los ejercicios para empezar a familiarizarnos con el uso de estas fórmulas. Ok, entonces aquí tenemos lo que es la actividad 4, está el tema, el subtema, el propósito y el problema en sí, que no varía mucho con respecto al ejemplo.
Varían las coordenadas, las órdenes son las mismas, la razón también es la misma, entonces no habría más que agregar aquí. Quizás, bueno, he cometido algún error porque aquí no especifiqué que divide al segmento QS. Hay una controversia, será el segmento AC, así que les solicito una disculpa, les ruego me disculpen por no haber hecho esta corrección. Aquí es el segmento AC, no el segmento QS. Todos los demás datos están correctos. Bueno, pues les deseo el mejor de los éxitos y que me entreguen esta tarea lo más pronto posible en la próxima semana, bueno, más bien en la siguiente sesión. Suerte.